Hola hermano, Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Te dando un saludo y un abrazo desde aquí, de San Quintín, grabando. Quiero que estudiemos en este día la palabra de Dios, como debemos de estudiarla todos los días. Todos los días debemos de estudiar la palabra de Dios, del Creador, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos permite vivir, ¿verdad? Y permanecer en esta tierra y dar frutos. Y Él cuida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Entonces hay que estar agradecido con Dios y todo el día tenemos que pensar en Él. Entonces, hermano, quiero que me acompañes en esta tarde para estudiar algo bonito de la palabra de Dios. Eh, Quiero leer contigo el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el capítulo 5, sobre todo el capítulo 5, y vamos viendo en el camino a ver qué Dios nos va mostrando, ¿verdad? Para eso te pido que cierres tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ayude, ¿verdad? Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor Santo, por darnos la vida, Creador del cielo y de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, perdona nuestros pecados y nuestras faltas, las mías, Señor, y de las personas que miran el video. Perdónanos por ofenderte, perdónanos por fallarte, Señor, perdónanos por no acordarnos de ti, Señor, en algunas veces. Perdónanos, Padre, porque tú eres nuestro Creador, tú nos diste la vida, Señor, y nosotros nos olvidamos de ti, Señor. Pero en esta hora te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que tenga misericordia de nosotros, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por su sangre preciosa, porque sin Él, Señor, nosotros no tendríamos manera de acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Entonces, mira, hermano, vamos a leer el capítulo 4 de Apocalipsis. Quiero mostrarte algunos datos interesantes en el libro de Apocalipsis del capítulo 5, pero quiero empezar un poquito con el capítulo 4. Y ahorita nos brincamos al 5, porque quiero enseñarte un dato, hermano. Quiero mostrarte un dato que viene aquí en Apocalipsis capítulo 4. Habla sobre Dios. Está sentado en un trono. Juan escucha una voz, ¿verdad? Escucha una voz como de trompeta que le dice, sube acá. Se abre una puerta en el cielo. Juan sube al cielo en el espíritu. Algo similar a lo que pasó con el apóstol Pablo, porque son los dos hombres que han ascendido de esa manera, ¿verdad? Que muestra el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo también en una de sus cartas dice que él tuvo una experiencia similar, no sabe si fue en el cuerpo o no. Juan es un poco más específico, dice que estaba en el espíritu y que fue llevado al cielo, a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces cuando Juan es llevado a la presencia de Dios, ahí mira que alguien está sentado, es Dios, en forma sentado en el trono, y tiene su apariencia como de piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, bueno, la Apocalipsis 4, mira, dice así, hermano, dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Juan, después de que anuncia a las 7 iglesias, ¿verdad? Envía las cartas a los ángeles de las 7 iglesias, después escucha esa voz que ya te voy diciendo ahorita, y dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Ok? Quiero hacer notar un dato interesante aquí. Aquí me quiero detener porque te quiero explicar algo. Dios, quien está sentado en el trono es Dios, es el creador. Él tiene esa apariencia de piedras preciosas, pero hay que ver que está sentado en un trono y dice que el arco iris está alrededor de él. Eso tiene un significado. Eso tiene un significado. Porque más adelante dice que está un mar de cristal. Mira, lo leemos en el versículo 6, Apocalipsis 4:6. Está el arco iris, pero también hay un mar. Y eso a ti te tiene que recordar algo. ¿Qué te tiene que recordar el arco iris y el mar? ¿Qué te tiene que recordar? Te tiene que recordar el acontecimiento del diluvio, ¿verdad? Dice, y delante del trono había, el versículo 6, y delante del trono había como un mar,
bueno, el 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. El 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Había un mar de vidrio delante de él. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Bueno, la visión que mira Juan es de Dios, está Dios sentado en un trono, y dice que el arco iris está alrededor de él y hay un mar. Entonces, cuando te mencionan arco iris y mar, tú tienes que saber que te habla, que lo que quiere decir es que te habla de que Dios es el rey, de que Dios es el gobernante, y Él es el mismo Dios que hizo juicio en el diluvio, es el mismo Dios que Juan mira aquí. Por eso el Salmo 29, mira, vamos a leer lo que dice el Salmo 29. Salmo 29. Vamos a ver el 3. No, ok. Mira, el Salmo 29 es bien interesante. El Salmo 29, no sé si alguna vez te lo hayan dicho o no, pero hay salmos que son muy interesantes y que a veces no se pueden comprender porque no saben a quién van dedicados. Pero el Salmo 29, escúchame lo que te voy a decir, el Salmo 29 está hablándote del diluvio y de las personas que vivían en el diluvio. De hecho, te habla de los gigantes aquí. Ya te lo voy a leer para que veas. Pero, por ejemplo, el Salmo, el versículo 3, que es el que mencioné, no ese es el que quiero leer, pero mira lo que dice: voz de Jehová sobre las aguas. ¿Sobre cuáles aguas? Sobre las aguas del mar, las aguas del diluvio. Ahorita lo vamos a leer todo para que veas cómo está enlazado con lo que estamos hablando. Voz dice, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y las muchas aguas te habla del diluvio. Pero mira lo que dice el verso 10. Dice, Jehová preside, o sea, Jehová gobierna. Por eso es que Juan lo mira sentado en un trono. Juan lo mira sentado en un trono, dice, Jehová preside en el diluvio. O sea, que quiere decir que Dios es el gobernante absoluto, que es el juez, es el que hizo que se hiciera juicio en esa ocasión, cuando vino el diluvio. Dice, Jehová preside en el diluvio, Él es el gobernante, Él es el rey. Y por eso Cristo, Él anuncia su venida como con el diluvio, y se será como los días de Noé, ¿verdad? Porque lo que sucedió en el diluvio se va a volver a repetir, pero de una manera no igual, porque el arco iris precisamente significa que Dios prometió que ya jamás iba a exterminar la tierra con aguas del diluvio, pero no la situación natural, sino va a suceder una situación espiritual, donde otra vez va a ser exterminada la tierra, pero ahora por fuego, ¿verdad? Según nos dice el apóstol Pedro. Entonces, dice el versículo 10, Jehová preside en el diluvio. Él está sentado en el trono, el arco iris está alrededor de él, porque Él es el gobernante, Él es el rey, Él es el que preside en el diluvio. Dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey, es lo que venimos diciendo, y se sienta como rey, Él es el rey para siempre. Pero ¿por qué dice esta palabra aquí? ¿Por qué quien escribió este salmo dice estas palabras y se sienta como rey para siempre? Porque resulta que para entender este salmo, por ejemplo, hay salmos muy interesantes, como te dije hace rato. El Salmo 29 nos habla de las personas que vivían en el tiempo del diluvio, a las personas a las que vino el juicio. Pero por ejemplo el Salmo 52, también ahorita si Dios nos permite lo vamos a leer, nos habla, no me vas a creer, pero nos habla del diablo, literalmente. Nos habla del diablo. Ahorita te lo voy a leer, hermano, para que veas que hay salmos que son interesantes, porque a veces no los entendemos porque no sabemos la dedicatoria, no sabemos por qué se escribieron o a quién van dedicados. Los salmos son cantos o son palabras proféticas, ¿verdad? Muchos son de David, porque David tenía la habilidad para tocar música, era un músico, era un hombre con inspiración divina, ¿verdad? Y él se encargó de escribir muchos de los salmos. Y de hecho él escribió el Salmo 52, lo escribió después de que escribió el 51. El 51 fue el salmo que él escribió cuando él se arrepintió de lo que hizo, cuando fue con Dios y le pidió perdón, cuando entró al santuario y le dijo, Señor, perdóname. Pero lo que sucedió con él ahorita lo vamos a ver, lo vamos a explicar para poder entender por qué el Salmo 52
está dedicado a su enemigo, porque David no pecó nada más porque sí, dice que le llegó un visitante, ahorita lo vamos a ver. Vamos a entender la situación que pasaba ahí con David para poder entender por qué escribió el 51 y después escribió el 52. Pero mira lo que dice el Salmo 29. Leímos Apocalipsis 4, donde Dios está sentado presidiendo, está el arco iris sobre su alrededor de él, y está en un mar de cristal, un mar que ya no es agua, sino que ya está endurecido, ¿verdad? Pero dice, fíjate lo que dice, tributad a Jehová, Salmo 29, 1, tributad a Jehová, es como diciendo, dadle honra al Creador, oh hijos de los poderosos. ¿Y quiénes son los hijos de los poderosos? Son los gigantes. A ellos está escrito este salmo, porque la idea de este salmo es exaltar a Dios como quien preside en el diluvio, como el rey de todas las cosas. ¿Y qué sucedía en aquellos días, hermano? ¿Qué sucedía? Mira, lo que sucedía es lo siguiente. Voy a poner mi teléfono aquí. En aquellos días, dice Génesis capítulo 6, que los hijos de los hombres, que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos seres, después de que engendraron hijos, ellos fueron los hijos de los poderosos. Ellos como todo ángel, se divinizaron. Por eso es que todos esos templos que tú ves que pasan en los documentales, todos templos son dedicados a ellos. Ellos hicieron un tipo de sacerdocio donde los gigantes eran sus sacerdotes, sus hijos, pero las divinidades eran ellos. Entonces nadie conocía de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no era perfecto en sus generaciones, y por eso es que dice que los hombres empezaron a buscar a Dios, y por eso es que había ese sistema en donde estos seres se encargaron de divinizarse. Por eso es que todas esas construcciones que tú ves, ¿verdad? Que quién las hizo, que cómo fue, que para qué eran, son templos y son dedicados a esas divinidades que existían antes. Existían esas divinidades. Entonces, la intención de este salmo es mostrarnos y enseñarte que hay un solo Dios, creador, y que Dios hizo juicio sobre esas. Por eso te dice que Jehová preside en el diluvio, que Él hizo juicio sobre esos seres. ¿Ves que sí es interesante el salmo? Es interesante porque cuando entiendes de qué habla, entonces le encuentras sentido al salmo, ¿verdad? Si tú no entiendes de qué habla el salmo, no dices pues de qué habla, o lo entiendes a tu manera. Pero no, hay que entender los salmos conforme a lo que están hablando, a su contexto, conforme el escritor está escribiendo y lo que él nos quiere decir. Mira lo que dice, tributad a Jehová. Por eso dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. O sea, los poderosos son aquellos hombres o seres que se llegaron a las hijas de los hombres y tenían a sus hijos, ¿verdad? Dad a Jehová gloria, y dad a Jehová la gloria, porque le han arrebatado la gloria a Dios. Dad a Jehová la gloria y el poder, ¿verdad? Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová. Dad a Jehová la gloria debida, debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y luego dice, voz de Jehová sobre las aguas. Fue cuando trajo el juicio del diluvio. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Los cedros son unos árboles gigantes. Pero lo que pasa es que cuando tú hablas de profecía, a veces cuando habla de hombres o de naciones, te habla de árboles. Por eso dice, voz de Jehová que quebranta los cedros. Esto lo entiendes cuando lees Isaías, cuando lees, por ejemplo, Nabucodonosor soñó un gran árbol que crecía. El árbol es la Biblia también dice que el hombre justo es como un árbol plantado. Entonces hay que entender que cuando habla de árbol también se refiere a seres que viven en la tierra, humanos, ¿verdad? En este caso. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Esto lo lee también en Apocalipsis 4. Voz de Jehová que hace temblar el desierto.
Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Como rey para siempre. ¿Por qué? Porque había reyes en ese tiempo. Había lo que te digo, había esos seres, se divinizaron y ellos proclamaban que ellos eran dioses. Entonces, eso es lo que pasaba en aquellos días. Pero dice que Jehová preside, que Él es el rey, Él es el gobernante. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Ve? Es el Salmo 29. Por eso es que el Apocalipsis 4 está escrito así. Juan ve un trono y ve que en el trono está sentado alguien, es Dios, pero dice que, y menciona el arco iris. Entonces, como menciona el arco iris, tú entiendes que habla del diluvio, acerca del diluvio. Es lo que identifica el arco iris, el diluvio. Y después ve el mar de cristal, ¿verdad? Y bueno, antes de ir a Apocalipsis 5, te voy a explicar un poco lo que sucede con David. ¿Qué sucede con David? Hermano, cuando David pecó, cuando David cayó en adulterio, ¿verdad? Con Betsabé, ya sabes la historia. David perdió mucho. David se alejó el Espíritu de Dios de él. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Por dos razones. Una, porque David en el Salmo lo dice, Señor. En el Salmo 51, David dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Estoy leyendo, Dice el versículo 11, Salmo 51, 11, dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está muy arrepentido de lo que pasó. ¿Y por qué te digo que el Espíritu se apartó de él? Primero porque él lo dice. Y después porque tú te puedes dar cuenta, hermano, cómo después de que David cayó en adulterio, porque el adulterio es un pecado muy fuerte. Cómo es que David, después de que cayó en adulterio, él no pudo descifrar aquellas palabras que le dijo Natán. Y David era un hombre entendido, él escribió los salmos. Él entendía la profecía, él entendía cómo se transliteraba la profecía, cómo podías escribir acerca de algo, pero refiriéndote a varias cosas, ¿verdad? Él lo entendía, él escribió los salmos. Él era un hombre entendido, la gente lo comparaba con un ángel de Dios. Pero cuando llegó Natán, le habló en el mismo idioma que él escribía los salmos, en el mismo idioma, en el mismito. Pero como ya no estaba el Espíritu de Dios en él, David no supo ni por dónde Dios le reveló su pecado, porque ya no estaba el Espíritu de Dios con él, ¿verdad? O se apartó, o lo apagó David. En realidad no sé qué sucedió, pero lo que sí sé es que a David le presentaron una situación espiritual que si él hubiera estado en sus 5 sentidos o en sus 6 sentidos, él lo hubiera descifrado rápidamente. Le hubiera dicho, ese hombre soy yo. Ese hombre del que dice Natán, ese soy yo. Pero como David se había apartado del espíritu de él, ¿verdad? Entonces David no entendió lo que Natán le dijo, porque Natán llegó con él y le dijo, David, una cosa tengo que decirte, le dijo David, dime. Había un hombre rico, dice, que le llegó un visitante. Y ahí es donde tú te das cuenta de que David no pecó por sí solo. Le llegó un visitante. Y por eso es que escribió después el Salmo 52. Eso es lo que le dice Natán. Le llegó un visitante. Entonces el hombre rico tenía muchas ovejas, muchos animalitos para darle a este visitante, ¿verdad? Dice, y no hizo eso, no agarró de sus ovejas, ni de su rebaño, dice, sino que fue y tomó una oveja de otro rebaño. Una oveja del cual un hombre nada más tenía una sola, fue y la tomó.
y pecó, dice. No tomó una de las suyas, sino que fue y tomó la de un hombre pobre, ¿verdad? Y le dijo a Natán, ¿qué debemos hacer, David? Fíjate cómo Natán le presentó la situación de David de una forma espiritual, simbólica. Y David era experto en eso. Era experto David. A David no lo podían engañar. Pero ¿por qué en ese momento David no pudo entender lo que Natán le quería decir? ¿Sabes por qué? Porque es lo que te estoy diciendo. Porque el Espíritu de Dios estaba apagado en David. O se había apartado o estaba apagado. No sabría decirte qué pasó, ¿verdad? Pero David no tuvo la capacidad para descifrar la situación que se le estaba presentando. Le ganó la ira y dijo David, quien tal hizo debe pagar 4 veces su maldad. Entonces Natán, ahí fue donde Natán le dijo, ¿sabes qué, David? Ese gobernante, ese rey, eres tú. Imagínate lo que sintió David. Se murió por dentro David. Se dio cuenta de que el Espíritu de Dios no estaba con él. No estaba con él. Se dio cuenta. Y eso fue lo que le caló a David. Si tú lees el Salmo 51, eso fue lo que le dolió, porque David era un hombre que se metía en la presencia de Dios. Esas palabras de Natán no le hubieran hecho nada a David, pero David estaba apartado, no entendía. Y por eso es muy importante, hermano, que tú que no te apartes de la palabra de Dios. Todos nos da por apartarnos, a mí también. Yo soy ser humano, tengo vicios, tengo deseos, ¿verdad? Pero no lo hago. Me aguanto y le pido a Dios que me ayude. A mí me encantan las mujeres, yo soy hombre, yo tengo un vicio, tengo una adicción, me encanta, pero no lo hago, no adultero, no engaño. ¿Por qué? Porque pienso en Dios, porque a Dios no le agrada, porque Dios se va a molestar conmigo, porque Dios puede quitar su presencia de ti. Por eso es que tenemos que ser fuertes, hermano, y no caer en las tentaciones. Lucha con tu tentación. Pídele a Dios que te ayude. Yo le pido a Dios que me ayude. Señor, no me dejes caer. No me dejes caer, Señor. No me dejes caer, porque cuando tú pecas, cuando tú caes, lo pierdes todo. Todo lo pierdes. Pierdes la presencia de Dios. Pierdes el regalo de Dios. Se aparta de ti el Espíritu, ¿verdad? Se enoja contigo. Entonces no debemos de fallarle a Dios. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar con nuestras debilidades, ¿verdad? Después vemos que David escribe el Salmo 51. Después de que sucede eso, cae en sí David. Cae en sí de que es una persona que está alejada de Dios, ¿verdad? Tú ya sabes la historia. Escribe el Salmo 52. Pero para esto David, ya Natán le reveló la situación espiritual. Él vivió la manera natural, pero ya Natán vino y le dijo la situación espiritual. Vino un visitante, y ahí tú te das cuenta de que David no pecó por sí solo, sino de que alguien lo incitó. Y yo estoy seguro de que alguien lo incitó, porque la misma Biblia te lo enseña. ¿Sabes qué es lo que hace Satanás? El diablo, porque el diablo existe. ¿Y sabes qué es lo que hace cuando quiere derribar a un siervo grande de Dios? ¿Qué crees que utiliza Satanás? ¿Qué te imaginas que utiliza? Te voy a dar muchos ejemplos para que veas que no estoy hablando nada más porque sí. ¿Qué crees que utiliza? Utiliza una mujer. Una mujer. Cuando Dios quiere derribar a un siervo, y ha derribado siervos hoy en día, poniéndoles una mujer enfrente. ¿Cómo derribó a Adán? No llegó con Adán y le dijo, Adán, no, le dio por su mujer. Le dio por su mujer. ¿Cómo derribó a Salomón? Le dio por las mujeres. Un rey con sabiduría, y dijo el diablo, a este le pongo unas mujeres y lo hago caer. Y lo hizo caer. ¿Cómo derribó a Sansón? Con una mujer. ¿Sabes por qué? Porque esa es la estrategia del enemigo. ¿Cómo derribó a David? Con una mujer. ¿Y sabes a qué más quiso derribar a José? Una mujer en la Biblia representa una iglesia, un pueblo, una nación. Como Agar representa a Arabia, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo.
y la esposa de Abraham, Sara, representa a Jerusalén. Y como ya lo conoce esta situación espiritual que venimos platicando, y como él miraba que Dios estaba con José, él dijo, voy a destruir a José. Voy a destruir el propósito de Dios con José. ¿Y sabes qué le puso? Como él sabía, él ya lo entendía que Dios lo iba a poner como gobernador en Egipto. ¿Por qué? Porque donde quiera que José llegaba lo ponían de gobernador. Llegó con Potifar y lo puso como gobernador de su casa. Llegó a la cárcel y de la cárcel lo puso como gobernador de la cárcel. Entonces dijo, no, este va a ser gobernador de Egipto. Este va a ser gobernador de Egipto. Y antes de que cayera a la cárcel, como el diablo ya había mirado que José tenía señorío, por eso le dieron una túnica de 12 colores, significa significa el señorío sobre sus hermanos. Por eso él soñaba que las cosas se inclinaban hacia él. El diablo pudo ver que tenía señorío. Y él pudo ver que iba a gobernar Egipto. Y como él entiende que una mujer es igual a una nación, entonces quiso destruir los planes de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Le puso una mujer enfrente. ¿Y sabes qué hubiera pasado? ¿Sabes qué hubiera pasado si José se llegara a la mujer de su amo? ¿Qué crees que hubiera pasado? No se hubieran cumplido los propósitos de Dios. Porque José los hubiera roto aquí en la tierra con algo natural y no se hubiera cumplido lo espiritual. Por eso es muy importante la fidelidad a Dios. Por eso es muy importante que nos mantengamos firmes, hermano, firmes. Yo tengo pruebas, hermano, igual que todos. ¿Ves? Y tengo que mantenerme firme. Y te invito a que te mantengas firme tú también. Vive en paz, vive tranquilo. El que vive en adulterios, el que vive escondiéndose, siempre vive cuidándose, esconde el teléfono, esconde... Yo llego a mi casa, viendo todos los teléfonos ahí, que mi esposa los revise, que los revise quien quiera. Yo no escondo nada, pero vivo bien libre, vivo feliz, no me ando cuidando de nadie. ¿No? Yo vivo libre, yo no me ando cuidando de nadie, porque no escondo nada. No escondo nada, y me da risa cuando a escondidas agarran mi teléfono y me da risa porque yo no escondo nada. ¿Ves? Pero aún así tengo tentaciones. Pero bueno, no es el tema, ¿verdad? Entonces, mira, entonces el Salmo 52, cuando David ya entiende, y ya Natán le muestra que hay una fuerza espiritual que lo incitó, porque así como te viene platicando cómo el diablo utiliza a las mujeres para acercar a los siervos de Dios, David, después de que escribe el Salmo 51, donde él se arrepiente, también escribe el Salmo 52, y lo escribe a ese visitante se lo escribe, y mira lo que dice. Y por eso te digo que los salmos a veces son bien interesantes, porque cuando entiendes a quién van dirigidos, les encuentras más forma, ¿verdad? Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso, oh poderoso? Ahí está hablando de alguien que es más poderoso que él, y ahí te lo va a decir. ¿Por qué te jactas de maldad? Le está diciendo al enemigo, al ser espiritual, ¿por qué te jactas de maldad? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te sientes jactante de maldad? Si estás dentro de la misericordia de Dios. Fíjate, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. O sea, lo que le está diciendo es hasta para ti que eres el poderoso, el malo, malo, hasta para ti es la misericordia de Dios, porque estás ahí porque la misericordia de Dios así lo quiere. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya te hubieran dado juicio. ¿Ves? Pero todos estamos bajo la misericordia de Dios, todos, hasta el más malo del universo está bajo la misericordia de Dios. ¿Por qué te jactas? Y no se tiene que jactar, por eso le dice, ¿por qué te jactas de maldad? Oh poderoso, la misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada se engaño. ¿Ves? Está hablando de ese ser que lo engañó, que lo hizo caer. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. ¿Verdad? Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Dios lo va a destruir a ese enemigo espiritual para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿Verdad? Bueno. Entonces, hermano, vamos a leer Apocalipsis capítulo 5 porque quiero mostrarte algo interesante que viene aquí, que ya tiene días que he querido grabar, ¿verdad?
Después de que Juan mira esta visión en donde está Dios sentado en el trono, ¿verdad? Después pasamos al capítulo 5 y dice esto: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Ya vimos el 4 donde ve Juan al que está sentado en el trono, pero dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan mira que el que está sentado en el trono tiene un rollo, un libro, y está sellado con 7 sellos, tiene 7 sellos, ¿verdad? Dice, y vi a un ángel, pero fíjate, este ser que está sentado es Dios. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y aquí es donde tú te tienes que preguntar algo bien interesante. El ángel pregunta: ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Habla de una persona que tiene que ser única en el mundo. Única. De hecho, Juan dice que, el versículo 3, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. O sea que esta persona que sea digna de dos cosas: de abrir el libro y de desatar sus sellos, esta persona tiene que ser una persona muy, pero muy clasificada. Tiene que ser una persona única, porque no se le encuentra en ningún lugar del universo. Tiene que ser una persona exclusiva, ¿verdad? Que cumpla con lo que está escrito. Habla del Mesías, obviamente. Está hablando del Mesías. Que es el único digno, según las escrituras, de tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y de abrirlo y de desatar sus sellos. Son dos cosas: abrirlo, después de que se han desatado los sellos, primero se desatan los sellos, después se abre. Y esto es muy importante porque los sellos se desatan, pero el ángel que anuncia cuando el libro se desata, cuando el libro se abre, el ángel que anuncia cuando los sellos se desatan, es el mismo ángel que le da a comer ese librito al apóstol Juan, ¿verdad? Mira, después de que se abren los sellos, Dios tiene un sello Dios tiene un libro en su mano, y dos cosas tienen que suceder con ese libro: tiene que ser abierto y tienen que ser desatados sus sellos, ¿verdad? En el capítulo 5. Pero cuando tú lees el capítulo 10, mira lo que dice: vi descender del cielo. Para eso Juan ya bajó a la tierra, porque ve descender del cielo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris, otra vez el arco iris, sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Es un ángel fuerte. Tiene un librito, es el mismo libro que tiene Dios en el que está en el trono, pero ya está abierto. Dice, ¿por qué ya está abierto? Porque el séptimo sello, tiene 7 sellos, se abren en el capítulo 8. Mira lo que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello se abre en el capítulo 8, pero en el capítulo 10 ya viene el ángel con el librito ya abierto. Ya viene el librito abierto, ya trae el librito abierto. Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como rugir león. Y cuando hubo clamado, 7 tronos emitieron sus voces. Ok, me voy a saltar al verso 8, al versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito
que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Ese librito que tiene el que está sentado en el trono. Después un ángel viene, lo trae, lo baja el librito ya abierto, ya fueron desatados sus 7 sellos, ya lo trae abierto. Entonces hay un ángel que le dice a Juan, Juan, ve y dile al ángel que te dé el librito abierto. Dice Juan, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Igual que con Ezequiel, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Dice, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo había comido amargó mi vientre. Y él me dijo, después de que el ángel le da a comer el librito, le dice, ¿para qué esa situación de que come el librito? Le dice, es necesario que profetices otra vez, porque lo que Juan está comiendo es un libro que trae una profecía. Por eso le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué quiere decir este versículo 11? Lo que nos quiere decir es que el ángel le da otra profecía al apóstol Juan. Le da otra profecía. ¿Por qué le da otra profecía? Porque esa profecía que le da al apóstol Juan comienza en el capítulo 12. Porque Apocalipsis se divide en 2 etapas, en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 es una parte. Del capítulo 12 al capítulo 22 es la segunda parte. Es el librito que Juan come. El librito que Juan come comienza a partir del capítulo 12 al capítulo 22. Por eso es que, por ejemplo, se repiten las trompetas con las copas. Son iguales. ¿Por qué? Porque son en diferente libro. Hablan de lo mismo, de diferente manera, pero de lo mismo. Porque son 2 tomos. Hay que entender esto muy bien. Son 2 libros. Son 2 tomos en el libro de Apocalipsis, del 1 al 11 y del 12 al 22. Entonces, cuando dice Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, está hablando de que se va a acabar en el capítulo 11, se va a acabar la primera parte del libro, el primer tomo, ¿verdad? Apocalipsis, el final de los tiempos se cumple en Apocalipsis 11, según el primer tomo, pero también se cumple en el capítulo 22, porque son 2 tomos, que hablan de lo mismo, pero en 2 tomos. ¿Me entienden, hermano? Entonces, en el capítulo 10, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. O sea, vas a escribir otra vez, Juan, la misma profecía vas a escribir sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ese librito abierto hay que entender de qué nos habla, porque ya es un librito que ya se quitaron sus sellos, ya se abrió ese libro, y entonces ahora nos va a hablar de esa persona que abre el libro, de esa persona que viene en el capítulo 5. Mira lo que dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había nadie digno. Esa persona que abre el libro tiene que ser alguien especial, alguien digno. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Que habla del Mesías. El Mesías es la persona más especial de todo el universo, de todo el mundo, de toda la creación. El Mesías es la persona por la cual se hizo el mundo. El Mesías es un ser más especial. El ser más especial de todo el mundo es el Mesías. Seas cristiano o no seas cristiano, seas de la religión que seas, para Dios el Mesías es la persona más especial de todos los seres humanos. No hay otro ser humano como el Mesías. No hay otro. Para nadie lo debe de haber porque no hay otro. Por eso es que es excelente ese ser humano. Para nosotros es Jesucristo. Y no hay otro ser humano como Jesucristo. Puedes ir a la historia, puedes ir a donde tú quieras. No vas a encontrar otro ser humano como Jesucristo, ¿verdad? Pero si esperases a otro, entonces ese otro tiene que ser igual de especial. Tiene que ser una persona muy especial. Eso es de lo que te da el Apocalipsis 5. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es el Mesías. Ha vencido para abrir el libro, abrirlo,
Abrirlo significa que se va a cumplir aquello que está escrito en Apocalipsis 12, donde se ve que Él nace, el Mesías, y va a reinar por 1000 años y se va a establecer la nueva Jerusalén. Entonces, para que eso se cumpla, la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, eso es lo que te explica la segunda parte, el segundo tomo de Apocalipsis, que comienza con el capítulo 12 y termina en el capítulo 22. Dice, y uno de los ancianos me dijo, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Esa es una clave. Yo tengo una grabación aquí que se llama El Mesías Cordero. Mira, hermano, si tienes tiempo, El Mesías Cordero. Y te explico versículo por versículo cómo Jesús cumple con Isaías 53. Él cumple con Isaías 53. Él es el Mesías Cordero. Es lo que estás viendo aquí. Hay alguien que tiene que ser digno de tomar el libro del que está sentado en el trono. No es cualquier persona, es un ser muy poderoso, pero es un cordero. Es un cordero. Porque así está establecido desde tiempos muy remotos. Isaías 53 está basado en el sacrificio del cordero. Por eso dice, como cordero fue llevado al matadero. Por eso te dice, llevó en nuestras cargas y nuestras enfermedades, porque eso es lo que pasaba con el cordero que sacrificaban en el templo. El sacerdote ponía su mano sobre él, oraba, y los pecados del pueblo se le transmitían al cordero. Eso es de lo que te está hablando. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Por eso es que ha vencido, porque con su sacrificio él venció en la cruz. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Fíjate, él fue el digno, el cordero que fue inmolado. Fue la persona digna. O sea que la persona que fuera digna de tomar ese libro tenía que hacer un sacrificio, tenía que ser un cordero inmolado. Por eso es que creemos que Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Mesías, ¿verdad? Y yo tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los que adoraban a Dios, y los 24 ancianos que se quitaban sus coronas y las arrojaban delante de Dios, porque esa es la actitud de los gobernantes, de los reyes, tienen que quitarse su coronita y arrojarla delante de Dios, demostrando que Él es el único gobernante del mundo. Eso no es lo que hacían en el diluvio. En el diluvio se proclamaron gobernantes a sí mismos y dejaron a Dios. Por eso dice que da la gloria de vida a su nombre. Está relacionado. Por eso quise leerte el Salmo 29. Pero ¿qué pasa? Llega un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa conforme al corazón de Dios? Un hombre así. Un rey así. Que se quita su corona. Que ve la presencia de Dios, se quita la corona y dice, Señor, tú eres el rey. Y así deben de ser los gobernantes del mundo. Deben de quitarse su corona y decir, Dios, tú eres el rey. Me has dado gobierno, pero tú eres el verdadero rey. Porque si no hacen eso, entonces son el diablo. El diablo no se quita su corona y dice, Señor, tú eres el rey. Al contrario, él dice, no, yo quiero tu trono. ¿Verdad? Entonces tienes que tomar una decisión. Por eso Dios no quiso a Saúl. ¿Qué pasaba con Saúl? Saúl hasta se hizo una imagen. Y su hija Mical demostró el corazón de su padre cuando vio a David que se humilló delante de David. Se quitó sus vestiduras, no se quitó su corona, se quitó sus vestiduras reales delante del arca de Dios, porque el arca de Dios representaba la presencia de Dios. ¿Y qué hizo David? Se sintió vil y menospreciado. Dijo, Señor, yo no soy nadie, yo era un pastor de ovejas, yo no soy nadie, tú eres el verdadero rey. Se despojó de su realeza. ¿Por qué? Demostrando con su corazón que Dios es el único gobernante. Y esa debe ser la actitud de los gobernantes de la tierra. Esa debe ser su actitud. Esa es la actitud correcta. Por eso estos 24 ancianos están delante de Dios, y cada que aquellos seres adoran al rey, ellos se quitan su corona, que es lo que representa su reinado, y la arrojan delante de Dios, demostrando su humildad, demostrando que Dios es el único gobernante. ¿Verdad? Pero cantan un cántico nuevo, una situación nueva, una circunstancia nueva. Eso significa un cántico nuevo. Y cantar un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Verdad? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Verdad? Después estudiamos qué significan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, pero ahí te lo dice. Nos has hecho para nuestro Dios. Primero son redimidos. Representan a personas aquí en la tierra que fueron redimidas, porque dice, dice, con tu sangre nos has redimido. Eso cantan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Dice, y cantaban un nuevo cántico, el 9, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Fueron redimidos de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes son aquellos que van a gobernar con Cristo en el milenio. Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, ¿ves? Y reinaremos sobre la tierra. Está hablando de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Y miré y vi la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ahora le dan adoración. Y de todos los, y de los seres vivientes y de los ancianos, y se nombran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, a Dios, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A los dos, ¿ves? A los dos. Nosotros entendemos la deidad, ¿verdad? Como Dios vino en forma de hombre, y por eso es que a los dos se les da la adoración, porque son el mismo. Como le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre. ¿Por qué le pidió que le mostraran al Padre? Porque él entendía que Jesús decía que él entendía que Jesús todo el tiempo venía demostrando que él era Dios hecho hombre. Por eso Dios le dijo, Felipe, le mandó las 2 direcciones, le dije, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, no entiendes que Dios está en mí y que yo estoy en Dios. ¿Me entiendes? Porque 1 Timoteo 3:16 dice, Dios dejó el trono, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no quiso ser igual a Dios, sino que dejó el trono, ¿verdad? Y vino y se hizo ser humano, se hizo un humano. Jesús no le está diciendo, como dicen algunos, a Felipe no le está diciendo, mira Felipe, yo no soy Dios. Si me ves a mí, haz de cuenta que ves a Dios. No, Jesús no le está diciendo eso. Jesús le está diciendo, tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Jesús le está diciendo que Él es Dios. Por eso Felipe le preguntó, muéstranos el Padre, si no, ¿para qué le dice que le muestren al Padre? No hubiera nacido su pregunta, pero su pregunta nació. Muéstranos al Padre y nos basta. O sea, tú nos dices que eres el Padre, sí, pero muéstranoslo. Nosotros vemos un ser humano, pero muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le reclama que no entiende la ecuación que no muchos entienden, porque muchos se agarran discutiendo que Jesús no es Dios, que es un hombre, que como si era Dios le oraba al Padre, eran 2, si era uno, pero son 2, y no entienden la ecuación, la misma que Jesús le reclamó a Felipe. ¿Ves? Porque tienes que entender la ecuación, tienes que entender la situación, tienes que entender. Sí, es cierto que hay versículos que dicen que Jesús oraba a su Padre, y ahí ya son 2. ¿Cómo es que oraba a su Padre? Si no dicen que son el mismo, ¿ves? Y ahí es donde algunas personas dicen, no, es que yo tengo la razón. Pero hay otros versículos donde Jesús dice que que Dios se hizo hombre, como ese de 1 Timoteo, ¿verdad? Y otros del Antiguo Testamento que hay. Y entonces se hace un revolote simplemente por no aceptar y no poder simplemente entender lo que nos dice Juan capítulo 14. Vamos a leerlo y con eso voy a cerrar porque ya se me fue el tiempo, hermano. Siento que no alcancé a explicar nada de lo que quería explicar, pero bueno, quizá vamos a hacer una segunda parte sobre esta Apocalipsis 5. Mira lo que dice Juan 14, el verso, ¿cuál es donde le pregunta? A ver, vamos a ver. Fíjate lo que dice Felipe, el verso 8, Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea,
Tú vas a matarnos al papá, a Dios, y con eso ya, mira, no te volvemos a preguntar nada, ¿verdad? Pero no se trata de eso, porque si les muestra al papá, se mueren. Es como los ateos. No creemos, queremos ver a Dios. El problema es que si ven a Dios, se van a morir y no les va a dar tiempo de ser creyentes. Se van a morir ateos. Sí, porque si nadie puede ver a Dios y puede vivir. ¿Ves? No les conviene ver a Dios. Dios dejó las cosas así, dando espacio a ¿crees o no crees? Dios dejó un espacio donde la gente toma una decisión. ¿Crees o no crees? Nada está revelado al 100%, nada está escrito de manera literal. La palabra de Dios está escrita de una manera que se queda un espacio para que la gente crea o no crea. ¿Verdad? No, que un burro no habla. No, que nadie puede abrir el mar. No, que esto es imposible. Es imposible para los humanos. Pero la cuestión es que se habla de Dios. Y cuando Dios se manifiesta suceden cosas imposibles, porque eso es lo que lo hace Dios. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Pero las personas quieren que Dios se comporte como ser humano, que no pueda abrir el mar, que no pueda hacer que un burro hable, que no pueda hacer esto, que no pueda hacer aquello. Entonces no es Dios. ¿Y de qué se trata? Se trata de que estamos hablando de un Dios. ¿Crees o no crees? Ahí está el espacio. Ahí está tu salvación o tu perdición. Ahí está, en ese espacio que Dios te dejó, donde por cierto las religiones hacen sus doctrinas y se pierden. Inventan que tienes que cumplir con el sábado, inventan que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que dar el diezmo de todo esto, que tienes que hacer muchas cosas, pero simplemente por ese espacio que Dios nos dejó la interpretación. Y mira lo que dice acá, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Señor, nomás muéstranos a Dios y nos basta. Porque vemos un hombre con poder, vemos un hombre que enseña bien, pero muéstranos a Dios, muéstranos qué es Dios y nos basta. Eso le está diciendo Felipe, ¿verdad? Felipe no está diciendo otra cosa, está diciendo eso, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es ahí donde la gente dice, no, le está diciendo que Él es como si fuera el Padre. No le está diciendo que como si fuera el Padre. Él está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No le dice, es como si hubiera visto al Padre. Ha visto al Padre. Dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y luego le reclama la ecuación que te digo, ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, ¿no crees que yo, ser humano, soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, de arriba, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Hay una conexión. El Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿verdad? Entonces muchas personas, hermano, he visto debates que hablan sobre esto, no creen que Jesús es en el Padre y el Padre en Él. No alcanzan a comprender esta, yo le digo ecuación, no sé si esté bien correcto, pero no alcanzan a entender cómo, porque a veces se habla de dos, o a veces se habla de uno, es que así es como está establecido, ¿verdad? Pero no se trata de que defiendas una doctrina o que defiendas otra, sino de que tienes que comprender de qué se trata la deidad, de cómo Dios vino a hacer la obra de redención, ¿verdad? Y bueno, hermano, ya surgieron 53 minutos rapidísimo. Yo deseo que Dios te bendiga. Hay mucho que hablar acerca de Apocalipsis, pero con esto que estudiamos y leímos, hermano, espero que se complemente tu día, que tomes lo bueno y lo que no te guste o no quieras, pues lo deseches simplemente, hermano, ¿verdad? Estamos aquí para ayudarnos y Dios te bendiga, ¿ok? Dios te bendiga, hermano, siempre. Amén.